Definitivamente es un privilegio el poder acompañarlos a ustedes todos los sábados a las 7 de la noche como reloj suizo. Gracias por estar en sintonía de la transmisión de ITV. Estamos transmitiendo a través en directo el programa y de costa a costa a través de Verizon, el canal 1509, gracias a Tele El Salvador. Recuerde que usted nos puede contactar o poder ser parte de la comunidad de ITV buscando las redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Nos va a encontrar como ITV El Salvador. Esta noche es un placer el poder estar tratando el tema sobre el presupuesto 2023. Pero antes vamos a darle la oportunidad que usted pueda participar también en nuestras redes sociales. Hemos colgado una pregunta en Twitter que nos está haciendo el favor, producción, de ponerla en este momento. Y dice, el presupuesto 2023 debería priorizar ya sea en salud, educación, publicidad o seguridad. Tiene esas 4 opciones. A lo largo del programa usted puede estar dando su opinión, dando su voto, y al final vamos a hacer una tabulación para que así ver los resultados de la pregunta que hemos hecho. El 30 de septiembre del 2022, el Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto 2023 que asciende a 8.902.7 millones, con un crecimiento que asciende a 268 millones respecto al año que está en vigencia, y es equivalente a un 3.2% de crecimiento interanual. Pero para más detalle, vamos a dejar lo que nos comenta a través de la nota que ha hecho producción y Janet para este día. El presupuesto 2023 garantiza las principales necesidades de los salvadoreños. El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el año 2023. El proyecto de presupuesto asciende a 8.902.7 millones de dólares, con un crecimiento que asciende a los 268 millones. Respecto al 2022, equivale al 3.2% de crecimiento interanual. En este sentido, se contemplan importantes incrementos en las áreas de salud y educación. El plan de gasto lleva consigo varios mecanismos, entre los que destacan los proyectos de inversión pública, gracias al efecto que generan en la economía local. Por su parte, la brecha presupuestaria está estimada en 472.4 millones de dólares, lo cual es menor en 26.0% millones de dólares con relación a la brecha del presupuesto 2022 por 498.4 millones de dólares. Además, el proyecto propone asignar al ramo de educación un total de 1.501.9 millones de dólares, al ramo de salud 1.131.2 millones de dólares y a seguridad y defensa 838.8 millones de dólares. Los fondos detallados totalizan 3.471.9 millones de dólares y crecen 20 millones de dólares, un 0.58% con respecto al presupuesto votado en 2022. Se proyecta que para 2023 los ingresos tributarios sean de 6.390.3 millones de dólares, con un crecimiento de 184.7 millones de dólares, cerca del 3%, con énfasis en la evasión fiscal y el contrabando. Y para hablar de este tema tengo a 2 expertos analistas económicos. Tenemos vía Zoom a César Villalona y acá en el estudio a Luis Magaña. Luis, buenas noches y gracias por atender a nuestro llamado. No, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a los amigos, amigas. Un gusto también compartir el espacio aquí con César. César, ¿nos escucha? ¿Nos mira? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con José Luis también. Perfecto, arrancamos. El 13 de julio también de este año, el ministro de Hacienda aseguró que a pesar de la crisis inflacionaria que se mantiene, mantienen un adecuado nivel de recaudación. Dice que han recaudado alrededor de 585 millones hasta el 30 de junio. ¿Qué opinión le merece esto, César? Sobre el presupuesto, Sí, definitivamente.
Yo el presupuesto no lo tengo, no lo conozco. En este momento yo estoy con la página web abierta del portal transparencia del Ministerio de Hacienda y no lo han colocado. Yo hablé ayer con una diputada del FMLN y me dijo que no lo tenía. Anoche. Se suponía que ayer lo iban a entregar en la Comisión de Hacienda. Entonces, hay un proceder raro de parte de la Asamblea Legislativa, porque si el ministro de Hacienda lo entregó el día 30, los 84 diputados y diputadas deberían tenerlo, y sus suplentes. Y también debería estar ya para el acceso al público, que fundamentalmente es a través de la página web. De manera que yo tengo limitaciones para dar una opinión, en tanto no tengo el documento. Si no lo tiene Anabel Belloso, mucho menos lo voy a tener yo. Yo creo que ahí hay no solo una falta de transparencia del gobierno, sino también hay como una violación. Hay un maltrato hacia los diputados y las diputadas opositoras. Dicen que hay un partido que lo tiene, pero bueno, no es público, por lo menos no está a mi alcance. Y se presentó el 30. Podemos hasta conjeturar si es cierto o no, pero hay una información que ha salido que me permite dar algunas valoraciones muy generales. Por ejemplo, el ministro de Hacienda habla de un presupuesto de 8.902 millones de dólares. Eso quiere decir que eso es lo que va a gastar e invertir el Estado el año que viene. Y nos habla de unos ingresos corrientes de 6.390 millones. Esto es público. Si eso es así, entonces hay un problema porque los ingresos no alcanzan. A mí me da 2.512 millones que faltan. ¿De dónde podría provenir esos 2.512? Bueno, 472 dicen que es el financiamiento que van a buscar. Si consiguen 472, todavía me faltan 2.040. Eso podría provenir, esos 2.040, una parte de donaciones ya aprobadas. Eso no puede ser mucho. Yo no creo que el país reciba donaciones ni por 50 millones de dólares ni por 60. Otra parte puede ser de desembolso de préstamo ya aprobado, préstamo viejo. Por lo general, eso no es mucho. Esos desembolsos de préstamo a lo sumo podrían andar por 400 millones. De manera que hay una cantidad de dinero muy grande que no está clara. Yo creo que por lo menos 1.500. Si yo comparo ingresos corrientes con presupuesto de gasto total. Entonces, tal vez a eso se deba que no lo acaban de hacer público. A lo mejor están ajustando cuentas. El año pasado, yo recuerdo que lo presentaron el día 30 para cumplir con lo que dice la ley, que es el límite, y luego dijeron que no era el definitivo. Y apareció otro. A lo mejor en este momento están haciendo ajustes. Pero bueno, esto es lo primero. Parece que hay un faltante muy grande. Lo segundo es, bueno, dos cosas ya he dicho. Uno es la falta de transparencia. Lo segundo es que ahí hay un desequilibrio enorme. Lo tercero sería que yo creo que el gobierno no tendría capacidad de ejecutar 8.902 millones de dólares con ese tipo de faltante que hay ahí. No se le ve mucha capacidad de endeudamiento por la vía de los bonos. Está trabado porque la deuda está demasiado alta, anda por encima del 85, por ahí 86% del Producto Interno Bruto, que es una variable que toman en cuenta los organismos internacionales. Hay un riesgo país alto, una calificación crediticia mala, creo que bajó de triple C. Riesgo de pago, no quiero decir que no vayan a pagar la deuda, si la pueden pagar, la van a pagar lo de enero, pero todavía no tienen ese dinero. Entonces hay una dificultad ahí. Y lo otro es que luego apareció un diputado de Nuevas Ideas diciendo que iban a vender bonos iban a pedir una autorización de bonos por 1.139. Pero resulta que no se sabe para qué es. ¿Para qué son esos 1.139? ¿Será para cubrir parte del faltante del año que viene? No lo dijo. Para cubrir el financiamiento complementario del presupuesto 2023, según informaron. Si es así, entonces el faltante no son 472.
Ya lo están subiendo a 1.139. Y a mí todavía no me cuadra. Y necesitan conseguir una buena cantidad de dinero, un poco más de 600 millones, para pagar los 800 que están pendientes de enero. Porque han pagado una parte y perdonar alguna parte, pero falta cubrir eso. Entonces, hay un enredo financiero. El gobierno tiene un enredo financiero y un problema de falta de claridad. ¿Y por qué cree que pasa esto, César? Este gobierno ha estado presentando presupuestos donde le dice al país que va a invertir mucho en salud, mucho en educación, mucho en seguridad, todo lo infla, todo está inflado. El año que viene es preelectoral. Entonces van a decir 8.902 millones, vamos a invertir tanto en salud, no pueden presentar un presupuesto donde diga que van a recortar en salud, en educación, eso sería terrible en un año preelectoral. Entonces lo presentan, pero luego viene la verdad. La verdad es la ejecución. La ejecución. Te puedo poner el ejemplo de este año. Este año aprobaron una inversión de 1.700 y algo de millones de dólares. Yo no creo que llegue ni a 600, de acuerdo a la tendencia que llevan. Para darte alguna cifra, no hay ninguna sede de la Universidad de El Salvador, de las 4. Cero, no va a haber inversión. Presupuestaron 7 pasos a desniveles. Ahora están diciendo que van a inaugurar uno en diciembre. El préstamo de salud para el llamado Nuevo Rosales no se sabe si va a arrancar este año. Y ya está inflado, porque se han encarecido los costos de los materiales de construcción y tal vez por otras razones. Ya está inflado. ¿Por qué razones, César, cree usted que... ¿Cómo? ¿Por qué razones cree usted que se ha inflado según su criterio? Puede ser por el encarecimiento de los materiales, porque este préstamo viene del 2018, la aprobación, y bueno, hemos tenido una inflación y un encarecimiento grande, pero también ahí puede haber elementos no transparentes, para llamarlo de alguna manera, porque ya sabemos que aquí el gobierno no es claro en el manejo de sus cuentas, no rinde cuenta, no le rindió cuenta a la Asamblea Legislativa en el año 2020 cuando le pidieron al ministro de Hacienda que llegara a rendir cuenta. Aquí renunció un ministro de Hacienda en medio de la pandemia, un viceministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, la superintendente del sistema financiero. La Corte de Cuentas no reconoció el informe financiero de tesorería del año 2020, donde apareció un gasto de 8.009 millones y la Corte de Cuentas dijo que había 1.000 millones que no tenían respaldo contable, no respetan la ley LACAP. El Instituto de Acceso a la Información Pública está controlado. Entonces uno no sabe si están sobredimensionando los costos. Eso puede ser indicio de corrupción, pero no quiero llegar hasta ahí. Lo que quiero plantear es que presupuestan una cosa y hacen otra. El Rosales no arranca, y eso es con préstamo. Presupuestaron 456 millones de inversión en educación. Han ejecutado 134 millones, que es el 29%. Para un proyecto que le llaman la nueva escuela, habían presupuestado una inversión de 70 millones. Hasta julio la inversión era cero, ni una reparación de escuelas. Un préstamo para infraestructura, para infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, presupuestaron 90 millones, por cierto, 88 de esos millones para inversión en zonas vulnerables. Han invertido 4, es el 4.4%. La DON presupuestó 31.6 millones de dólares, la Dirección de Obras Municipales, para obras de mitigación y otras, y la ejecución es cero. ANDA tenía 10 millones para infraestructura, la ejecución es cero. La Procuraduría General de la República 1 millones para construcción y modernización de infraestructura, ejecución cero. Los datos que estoy dando son hasta julio. No tengo datos más recientes. ¿Y de dónde saca la información, César, para que también la gente del pueda...? Ministerio de Hacienda, del informe del Ministerio de Hacienda de su página web. Perfecto. Y el INDE, 92 millones para construcción y rescate ¿cómo le llaman? Escenario deportivo, así se llama. Bueno, solo habían invertido 364 mil dólares de 92 millones. En fin, cuando llega el momento de la ejecución no es real, pero tienen que presentar un presupuesto inflado para fines de impactar políticamente. Entonces, yo creo que pueden estar en este momento enredados, pero
realmente es complicado dar una opinión contundente. ¿Verdad? Lo único claro es que hoy es 13 de octubre y el proyecto no es conocido, ni siquiera por los diputados del FMLN. No sé si hay otros de oposición que lo tienen, pero los del FMLN no lo tenían, porque anoche yo hablé con Anabel Belloso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, con este tema? Y está toda esa cifra inflada, porque estoy partiendo de datos del ministro. Es el ministro el que ha dicho que son 8.902. Yo no tengo el documento. Entonces, esta es mi apreciación. No sé si hablé más de la cuenta, bueno, de hecho, tiempo, pero... de hecho, el proyecto propone asignar al ramo de educación un total de 1.501.9 millones, al ramo de salud 1.131.2 millones y a seguridad y defensa 838.8 millones. Bueno, si es así, entonces lo de educación casi no crece, porque este año fueron 1.400 y pico. Y el de salud creo que andaría más o menos, no le veo mucho cambio. ¿Dónde está lo otro inflado? No será el pago de la deuda. A mí las cifras no me cuadran. ¿Y a Luis Magaña le cuadran esas cifras? ¿Qué opina sobre el presupuesto, bueno, el proyecto de presupuesto para el 2023? Bueno, sobre el proyecto de presupuesto 2023, la verdad es que no tengo opinión, porque justamente como dice César, no está disponible al público. Hay una página, que es la página donde publican estos datos, todos los que ha estado hablando César, es Transparencia Fiscal, cualquiera puede entrar, transparenciafiscal.gov.sb, y en teoría, ahí en la parte donde dice gastos del Estado, ahí se desglosan los proyectos de presupuesto, y justamente el último que está disponible es el de 2022. Hasta este momento, no solo los diputados o las diputadas, como dice César, la ciudadanía, no sabemos qué se está presentando en ese proyecto de presupuesto, ¿sí? Y al final de cuentas, todos los ingresos que provienen en ese presupuesto, la mayor parte, 8 de cada 10 dólares de ese presupuesto, son de impuestos que estamos pagando. Y no sabemos cómo se están pretendiendo utilizar para 2023. Esto es como que el niño le esté pidiendo dinero a la mamá para ir a la tienda, pero la mamá le dice, ¿y qué vas a comprar? Vos dame el dinero y ya voy a ver yo qué compro. Muy pocas mamás creo que le van a dar el dinero al niño cuando no siquiera le he dicho en qué lo va a gastar. Y que ya otras veces le ha dicho que va a comprar unas cosas y termina comprando otras. Le dice que va por las tortillas y termina comprando soda. Entonces, es muy difícil, como ya decía César, hacer valoraciones contundentes sobre el proyecto de presupuesto 2023 porque no lo conocemos. Y sobre la base de lo que externa el ministro de Hacienda en sus redes sociales, de manera pública a través de los medios de comunicación, de hecho, esta información que he sacado es sobre esa base. Sí, lo que hay, muy bien decís, son publicaciones del ministro, declaraciones que ha dado en algunas conferencias o en algunas entrevistas, o incluso redes sociales del mismo Ministerio de Hacienda. Ahora, el problema con eso es que no hay un documento que lo respalde, que podamos confirmar o detallar eso, porque los montos globales, ya citabas algunos sobre educación o salud, etc. Pero esos montos globales a veces no nos dicen mucho, sino que lo importante es poder hacer zoom. Ok, sí, hay tanto para educación, pero ¿cómo se distribuye en eso en educación? Hay tanto para salud, pero ¿cómo se distribuye eso en salud? ¿Cuánto va a cada cosa? Y ahí lo que planteaba César es bien importante, sobre todo porque, como ya decías, de repente se aprueban unas cosas y luego se terminan ejecutando Luis, otras. antes de que tú avances, en el pasado no ocurría esto, es decir, se presentaba a tiempo y también era público donde la gente podía también estar enterado de todo, de dónde se iba a invertir esa plata que se iba a aprobar. De hecho, sí. ¿O es primera vez que sucede esto? No, no es primera vez, es segunda. O sea, pero de hecho el presupuesto 2020, que fue gestionado por este mismo gobierno y fue presentado por este gobierno, estuvo disponible en la siguiente semana después de haberse presentado. Ya estaba disponible para la ciudadanía. Ya el año pasado, sí, se tardaron 2 semanas. Fue hasta el 15 de octubre que subieron el proyecto de presupuesto, luego que se estuvo presionando mucho desde la ciudadanía también,
para que se hiciera público, por lo mismo. Entonces, sí se había venido haciendo público, sí se había venido subiendo en las páginas del Ministerio de Hacienda, e incluso este gobierno lo había hecho en años anteriores. Ha sido 2021 y 2022, ahora también, que están habiendo todos estos retrasos en que podamos conocer qué es lo que se está publicando ahí. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Será por lo mismo que están tratando de actualizar las cifras para que peguen? ¿O por qué crees que se da este tipo de atrasos? A ver, puede ser eso, puede ser que no está listo y han tenido que estar todavía terminando de cuadrar números, puede ser también y si fuera así, que fuera lamentable, una estrategia mediática para que no se esté discutiendo del presupuesto. Puede ser, el año pasado lo justificaron que habían sido problemas técnicos, etc. Pero más allá si el 30 de septiembre se presenta, ese plazo debería de ser también para que la ciudadanía sepamos cuál es la discusión, porque estamos hablando del dinero que vamos a estar pagando todos y todas, y por lo tanto tenemos derecho a saber cómo se está buscando utilizar ese dinero. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa comercial. Luego regresamos con más. Estimado César, no se me vaya a ir. Ya vamos a seguir discutiendo sobre el presupuesto general de la Nación, el proyecto para el 2023. Así que nos vamos a una pequeña pausa. No nos cambie. Ya regresamos con más de En Directo a través de ITV. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Medios que están conectados con ITV El Salvador en televisión nacional de costa a costa a través de Verizon, el canal 1509 en Tele El Salvador. Es la alianza que tienen ellos. También usted puede ser parte de nuestra comunidad virtual buscándonos en Twitter como ITV SB y también como en YouTube y Facebook como ITV El Salvador. Para poner en contexto también a algunos temas relevantes que han sucedido en el transcurso de esta semana, tenemos las portadas, así que vamos a darle play, mi querido Wilkin.
Dice Diario Colatino, inician evaluación de daños por tormenta tropical Julia. Diario El Salvador dice que la inversión millonaria para mitigar riesgos ha sido una inversión millonaria o será una inversión millonaria para mitigar riesgos. La prensa gráfica dice que tormenta Julia dañó el 18% del cultivo de frijol. El 75% de la cosecha de frijol estaba en pleno crecimiento y con las lluvias el 18% se perdió. Diario El Mundo dice que el estado de excepción será prorrogado por 7ª vez. Y el diario de hoy dice, diputados anticipan nueva prórroga de régimen de excepción, siempre en la misma línea. Recuerda, usted también puede participar sobre el tema que estamos tratando el día de ahora, que es sobre el presupuesto 2023. ¿Dónde debería de priorizarse? Usted tiene 3 opciones, las cuales usted le encuentra en nuestra red social de Twitter. Nos puede encontrar como @ITV_SB. Y la pregunta tiene 4 opciones, que es sobre el tema de salud, educación, publicidad y seguridad. Además, nos fuimos a las calles de San Salvador y le preguntamos a los salvadoreños qué opinan sobre la actual situación económica del país. Y esto fue lo que nos respondieron. ¿Qué le parece? ¿Cómo ve este tercer año de gobierno? Pues a mi criterio bastante bien. La verdad es que se están tomando medidas que apoyan al bolsillo de los salvadoreños. Creo que al impacto social global que ha tenido la economía, el gobierno ha tomado medidas que nos han ayudado como ciudadanos de a pie, como dicen, ¿verdad? Para que podamos tener un alivio en nuestro bolsillo, pues muy bueno. ¿Qué nota le da al presidente en materia económica? Yo le daría un 9. Pues tiene sus altas y bajas, ¿verdad? Tanto contrasta cosas buenas como cosas malas actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, lo que a mi criterio personal puede formar como otro fracaso más a lo que es otro gobierno aquí entrante, es lo del Bitcoin, que puede sumar, para mí, ¿verdad? Una decisión errónea, así como fueron en su tiempo las cosas del Citrans, el pago de tarjeta en los buses, que fueron cosas que en su momento fueron un boom, pero no operaron a largo plazo. Pero sí, la verdad que, como dicen, ¿verdad? Todo en esta vida cada vez va más caro, pero es cuestión también personal de uno, el salir adelante y no buscar echarle la culpa siempre a los gobiernos. Quizá una nota optimista llegando ahí entre el 6, 5, 7. ¿Cómo evalúa la situación económica del país a 3 años de gobierno? Un poco mal, sí está mal, todo ha subido, toda la canasta básica ha subido. Sí, mínimo siempre, sin subir el sueldo. ¿Qué nota le da del 1 al 10 en materia económica del gobierno? Un 8, no, 7. Sí, ¿Esperaría que esto mejore? Sí, esperamos que mejore la situación aquí en el país. Eso es lo que los salvadoreños opinaron con respecto a la situación económica que vive El Salvador. ¿Qué opinión le merece esos comentarios, estimado Luis? Quizás incluso comenzando con las portadas que veíamos en los diarios, cómo se destacaban los efectos de las tormentas Julia, ¿no?, de estos días. Y sobre todo me llamaba la atención eso que se hablaba de inversiones millonarias para gestión de riesgos. Porque si nos vamos al portal de transparencia fiscal, ahí podemos ver los datos de ejecución presupuestaria, es decir, cuánto efectivamente se ha gastado, más allá de lo que se dice, efectivamente cuánto se ha ejecutado, cuánto dinero de verdad se ha invertido, hasta agosto de este año, agosto 2022. Y por ejemplo, en algunos rubros relacionados a mitigación de riesgos, en el Ministerio de Obras Públicas, la atención de infraestructura socioeconómica y de riesgo, solo se habían ejecutado 2.7 millones. Al fortalecimiento para la prevención y reducción de riesgos a nivel nacional, en el Ministerio de Medio Ambiente, solo se habían ejecutado $50,000. Al Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, solo se habían ejecutado $1.5 millones. Para Protección Civil, solo se han ejecutado $3.8 millones. Y si lo comparamos con otras cosas, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y la de Prensa de la Presidencia, en el mismo periodo,
ha ejecutado 5.26 millones de dólares. Significa que a pesar que los funcionarios dicen que la gestión de riesgos debe ser una prioridad, lo que nos dice la ejecución de presupuesto, es decir, a donde de verdad se está gastando el dinero, no es o no ha estado siendo en mitigación o prevención de riesgos, sino en comunicaciones y prensa de la presidencia. O sea, los números ahí están, 5 millones a comunicaciones y prensa, mientras tenemos, por ejemplo, 2 millones de dólares a la infraestructura de riesgo o 3 millones de dólares a protección civil, ¿no? Entonces, por eso es bien importante cuando podemos ver los presupuestos, cuando tenemos el acceso a la información de los presupuestos, porque ahí es donde podemos ver las prioridades de los gobiernos, ¿sí? Yo te puedo decir que mi prioridad es irme de viaje, por ejemplo, pero si de repente me ves gastando todo en cosas aquí, entonces quizás no es esa mi prioridad. O te puedo decir que mi prioridad es pagar un curso universitario, pero si me dedico todo mi dinero a salir a comer, pues entonces quizás mi prioridad no es esa. Entonces eso es lo interesante de saber y de poder evaluar las prioridades de los gobiernos a partir de los presupuestos, porque justamente más allá de declaraciones o de tweets, realmente a donde se está ejecutando el dinero es donde podemos ver las prioridades. Y aquí hacíamos ese contraste, por ejemplo. Y sobre todo con la capacidad de ejecución que puede tener. Ya nos daba César algunos datos. Y si vamos cerrando un poquito esos datos, el presupuesto para programas y proyectos de inversión se habían aprobado 1.700 millones de dólares, ya decía César, pero en el camino se le han ido agregando un poquito más, vea, con préstamos que han tenido, que no estaban incorporados, etc. A julio de este año estaban programados 2.100 millones de dólares en inversión pública, pero de esos 2.100 millones de dólares solo se han ejecutado 393 millones. Estamos hablando de que el 18% de la inversión se había ejecutado, ya han pasado medio año, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando vemos las promesas de grandes inversiones en infraestructura o grandes inversiones ahora en mitigación, gestión de riesgos, habrá que ver de verdad las capacidades que tiene el gobierno para ejecutar esa inversión, ¿sí? Que no se quede solamente en promesas, sino que se vaya reflejando en el presupuesto, pues, en cómo se utiliza el dinero, que efectivamente se haga. Las inversiones en infraestructura de riesgo, la inversión en mitigación de riesgos, la inversión en protección civil es necesaria y es importante fortalecerla. Lamentablemente estos años se ha retrocedido en eso, pero es importante y necesario fortalecerla, ¿no? Ahora, el punto va a ser... Y pese a las infraestructuras que se han inaugurado, como por ejemplo en San Miguel y las otras infraestructuras de mitigación, ¿te parece que entonces falta más o es que van un poco lento en la ejecución de ese presupuesto designado para esa tarea? Es que de hecho no es solo mi criterio, es el criterio de evaluación, es la regla que se puso el mismo gobierno. O sea, no es que yo lo estoy evaluando y yo digo que... No, el mismo gobierno dijo que va a gastar 2.100 millones de dólares y el mismo gobierno dice que solo ha ejecutado 393 millones de dólares. Si a julio solo ha ejecutado 18%, me parece bastante complicado ejecutar casi el 80% del presupuesto en infraestructura en lo que resta del año. Perfecto. Tenemos también a César Villalona vía Zoom de nuevo y queríamos consultarle si quiere emitir alguna opinión con respecto a lo que los salvadoreños dijeron sobre la situación actual económica del país. César. Sí, me quiero referir a la parte más relacionada con la inflación, que es una variable que está afectando mucho a la gente, el alza de precios. El año pasado fue de 6%, la tasa de inflación, y fue la más alta desde el año 96. Este año va a llegar a 8, de acuerdo a la tendencia, pero en el rubro de alimentos hasta septiembre va en 14.5, porque se desglosa en una cantidad de bienes y servicios, en 12 apartados. Pero en la parte de alimentos, que es la más sensible, va en 14.5. Y en el caso de la canasta básica, que ya es un rubro de alimentos más chiquito, que es lo que necesita una familia
para no ser pobre, por lo menos para no tener pobreza extrema. Son 22 productos en el área urbana, 15 en el área rural. Esa canasta se ha incrementado entre agosto y agosto del año pasado y este 17% en el área urbana y 21% en el área rural. Es muy grande el alza. Estamos hablando de más de $30. En un país donde están congelados los salarios este año, porque el año pasado hubo un aumento del mínimo para una franja de la población que trabaja en el sector formal prácticamente. Pero ya este año no hay aumento. Las pensiones están congeladas. El año pasado hubo un aumento en enero que se subió la mínima, pero ya esta variable no aumenta. Entonces, eso afecta la capacidad de consumo de la población. César, y sobre las medidas, sobre las 11 medidas que hizo el gobierno actual para poder mitigar un poco la inflación, ¿qué opinión le merece a estas 11 medidas? ¿Según su criterio funcionaron? ¿Están funcionando? Ok, las 11 medidas son 3, porque las otras son de aplicación. Por ejemplo, congelar el precio de la gasolina, quitar 2 subsidios, 2 tributos, uno para subsidiar el gas y otro para subsidiar la pensión, y dejar el precio congelado. Luego, garantizar que las gasolineras no te vendan abajo menos cantidad, garantizar que no te suban el precio. Son medidas de aplicación. Lo mismo en el caso del transporte, garantizar que no suban la tarifa. Son 4 medidas que se reducen en 3. Yo no estoy en contra de que se congelen los precios de los combustibles. Obviamente estarían más caros si no se hubieran congelado, pero eso le está costando mucho dinero al gobierno. Hay una situación financiera delicada y hay un sacrificio fiscal. Y este gobierno prometió en el Plan Cucatlán una reforma tributaria progresiva, que nosotros sabemos de qué se trata. Cuando se dice progresivo, para no hacernos mucho lío, lo que está proponiendo, lo que propuso era poner el impuesto a lo que más tiene, que pague el que más tiene. Impuestos a las altas rentas, a los activos, como el impuesto, por ejemplo, a la propiedad. ¿Y esto no escala hacia nosotros, vivienda César? cara? Al final esto no, o sea, es decir, a la mayoría de la población esto no escala. La única medida fiscal que ha tomado es el impuesto a nivel impositivo, que acaban de aprobar para los seguros, que no va a ir a los bomberos. Dijeron que era para los bomberos y van a Hacienda. Este gobierno tiene 62 diputados y diputadas, ningún partido ha tenido tantos diputados y diputadas, y puede perfectamente con 43 votos poner el impuesto a los ricos. Hay demasiadas propuestas sobre eso, yo creo que no hay que abundar. Y conseguir dinero, y de esa manera tendríamos una mejor situación por el lado de los subsidios, del gasto social, de la inversión social, etc. Pero congelar los combustibles y no buscar medidas alternativas cuando hay un sacrificio fiscal es peligroso, porque la situación de la finanza pública no es buena. Pero está bien, es mejor que tenga el precio que están y no más caro. En eso estamos de acuerdo. La medida sobre la energía no tiene mayor implicación, porque le están pidiendo a la CEL que invierta en energía limpia y más barata, pero un proyecto energético se lleva 5, 6, 7, 10 años. Eso no tiene nada que ver con una medida. Quitarle arancel a los productos importados, 22, pero si no los pagan, porque son productos que ya vienen de México, de Estados Unidos. Nosotros tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Centroamérica, de ahí viene el 85% de las importaciones, con la Unión Europea, con Chile, con Colombia, con República Dominicana, con México. Es decir, ¿cuál es la aplicación concreta de eso? Y sobre el papel que ha jugado la Defensoría del Consumidor sobre la verificación de los precios para que no se eleven y esto pues no se traslade a los consumidores. ¿No cree que abona? El problema es que tenemos una inflación por alza de costos. Si los costos suben, porque han subido los costos, imagínate en el sector agropecuario, el sulfato de amonio, la urea, la fórmula, esto está carísimo. Se está hablando de más de $300 por manzana, según las organizaciones campesinas. Y en el caso de la ganadería, el alimento para los animales, que es el mayor costo, es un incremento enorme. Eso no es culpa del gobierno, porque esto tiene que ver con una inflación internacional, todo eso se importa. Pero, ¿cómo le vas a congelar? ¿Cómo vas a impedir que en una economía del Estado no fija precio? Aquí, ¿qué precio fija el Estado? Ni siquiera los combustibles, porque eso hay una fórmula que se aplica según cómo evoluciona el precio del petróleo, lo mismo la energía. Entonces,
es normal, yo no es que lo esté justificando, pero es normal que un empresario que le sube el costo de construcción, de los insumos importados, trate de vender más caro para defenderse. Entonces, la inflación ahí está. No es de exceso de demanda, porque aquí no hay un exceso de demanda, que es una de las causas de alza de precios. ¿Qué demanda? Si está cayendo el consumo de la gente, está afectado el consumo. Tenemos un gobierno que no está expandiendo el gasto público. Entonces, es un problema de costo. Y la Defensoría podría hacer algunas cosas, pero eso es complicado, porque si yo tengo un producto que traigo de México y hoy el combustible está más caro y los fletes, es normal que yo entonces ese aguacate lo venda más caro a $10. Esto es un problema de relación costo-beneficio. Hay que combatir el alza de costos. Por eso los campesinos le dijeron, las organizaciones subsidiaron ese alza de costo de los insumos que utilizan. Sí, de los insumos, y no ha tomado ninguna medida. Sí. Pero este gobierno podría conseguir muchísimo dinero. Con una reforma tributaria progresiva tuviera muchísimo dinero, menos endeudamiento y más posibilidad de enfrentar la situación. Y en el caso del retraso de la inversión pública, a propósito, que siempre ha habido problemas con eso, generalmente los gobiernos ejecutan entre un 60, 65, cuando es mucho. Pero este gobierno no se puede quejar de trámite, porque aquí no hay acceso a la información pública y la ley de acá prácticamente no funciona. Entonces este retraso no se debe a un problema, creo yo, de trámites engorrosos. Siempre puede haber algo. Tiene que ver con la bancarrota fiscal. Aprueban un presupuesto y ejecutan otro. Pero el asunto es que no quieren conseguir dinero allí donde hay, porque se sabe dónde hay dinero. Que vayan a buscarlo, porque lo prometieron en el plan Cucatlán. Entonces estas medidas son muy limitadas, muy limitadas. Volviendo al tema que tú me planteabas, de los combustibles, pero claro, es mejor que esté así, que no se esté encareciendo, que por cierto no sabemos hasta dónde se va a sostener, porque la OPE acaba de aprobar un recorte de la producción de petróleo, y eso significa que va a venir un alza. Y hay una inflación internacional, en Estados Unidos están tratando de controlar la inflación, controlando el crédito, subiendo la tasa de interés, y eso tiene su impacto acá. Entonces, me parece que son medidas muy limitadas, demasiado limitadas. Ok, y sobre la perspectiva, Luis, de los ingresos tributarios, según el gobierno proyecta que para el 2023 los ingresos tributarios sean de 6.390.3 millones, con un crecimiento de 184.7 millones, que es el 3%, con énfasis en la evasión fiscal y el contrabando. Sobre esta perspectiva y esta proyección, ¿qué opinión le merece, Luis? A ver, en términos de los ingresos públicos, sobre todo la parte de la recaudación tributaria, si nos vamos a ver los datos, los históricos, el año pasado y parte de este año, ha habido un incremento con respecto a años anteriores. El truco ahí, porque siempre hay truco, es que el año anterior es el 2020, ¿no? En el año de la pandemia. Claro, en el año de la pandemia los ingresos públicos bajaron, y el 2021, con el rebote que ha habido y con la recuperación económica, pues entonces los ingresos tributarios también se recuperaron, ¿no? Entonces, podemos decir que han habido unas grandes tasas de crecimiento en la tributación, sí, si lo comparamos con respecto a 2020. Ahora, el otro elemento que hay que tener en cuenta es que, como ya lo hemos analizado aquí, hay todo un tema de inflación. Ya decía César que es un 7% de manera generalizada, 14% si nos enfocamos en el lado de los alimentos. Ahora, gran parte de los impuestos que tiene el gobierno son de las transacciones de bienes y servicios, ¿cierto? Cerca del 60% de los ingresos que tiene el gobierno son de transacciones de bienes y servicios. Ahora, si esos bienes y servicios suben de precio y el impuesto es una proporción del precio que se paga, pues entonces la tributación también va a aumentar, ¿no? Entonces, los aumentos en tributación han ido normales. Incluso hay que ir viendo, y ese es un elemento que creo que hay que irle poniendo más atención, que ya desde hace algunos meses el IVA, el crecimiento del IVA va siendo cada vez menor.
porque eso también nos puede dar señales en términos de el dinamismo económico. Gracias. Y sobre la apuesta que tienen sobre la evasión fiscal y el contrabando, ¿crees tú que es una apuesta atinada para poder solventar un poco o mucho el problema fiscal? Es que el combate de la evasión y elusión fiscal y el contrabando y todos estos esquemas es necesario. ¿Y hasta la fecha puedes hacer tú un balance de lo que se ha podido hacer medianamente? ¿O? A ver, hay una etiqueta del plan de antievasión. Sin embargo, no hay un documento que sustente en qué consiste ese plan antievasión. Un documento oficial. Simplemente declaraciones del ministro de Hacienda en conferencias o de nuevo en algunas entrevistas. O los casos que se han expuesto ante la Fiscalía. Pero no hay un plan de que te diga qué es ese plan antievasión, ¿no? Un documento en donde puedas evaluar, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, y entonces ahí podemos medir indicadores. ¿Está teniendo resultados? ¿No está teniendo resultados? ¿Qué tan limitado o exitoso ha sido el plan? Pero como no existe en un documento oficial que lo podamos comparar, es muy difícil hacer una evaluación en ese sentido. Pero lo que sí hay que ver, y eso sí lo podemos ir evaluando, es el tema de las exenciones fiscales, ¿no? Porque gran parte de los ingresos que debería de tener el Estado no los está percibiendo por varios esquemas de incentivos fiscales, de exenciones fiscales que se le dan a empresas, ¿no? Y tal. Por lo menos hasta 2019, la estimación del Ministerio de Hacienda, este dato de Hacienda, era de 873 millones de dólares, ¿no? Esos datos, ese monto, 873 millones de dólares, sería sumamente importante que por lo menos una fracción de eso pudiera entrar como ingreso público. Sobre todo en estos contextos donde las finanzas públicas están tan presionadas, evaluar por ahí debería de ser una opción, ¿no? Ya hay algunas investigaciones, por ejemplo una del Banco Interamericano de Desarrollo que se publicó en el 2015, donde hacía una comparación entre empresas del mismo rubro y más o menos del mismo tamaño, unas que tenían exenciones fiscales y otras que no, o sea, a unas que les perdonaban impuestos y a otras que no. Y lo que descubrió, o el resultado, fue que las empresas que no tenían exenciones fiscales, es decir, que pagaban todos los impuestos, eran las que más habían crecido en ventas. Sin embargo, las empresas que tenían exenciones fiscales no habían crecido tanto en ventas, pero sí habían crecido en utilidades, ¿no? en ganancias. ¿Qué quiere decir entonces? Que ese beneficio tributario que se le está dando a esas empresas no sirve tanto para creación de empleo y generación de dinamismo local, sino para subsidiar la generación de utilidades de estas empresas. Entonces, si estamos hablando de 873 millones de dólares y que hay estudios que están demostrando que no están siendo efectivos en las metas que en teoría deberían de cumplir, ahí hay también una gran oportunidad de revisión. Sin embargo, al contrario, lo que se está haciendo es ofrecer más incentivos fiscales, por ejemplo, todo lo que se hablaba de Bitcoin City. Y lo que planteaba César es fundamental, me parece que lo que ha planteado es el corazón de la discusión. Mucho podemos hablar de cuánto se va a destinar a educación, a salud, a mitigación, pero el punto es cómo se va a financiar eso, de dónde provienen los ingresos para eso. No nos podemos seguir endeudando eternamente. Y la deuda no es que sea mala en sí misma. Bueno, todos los gobiernos han podido ejecutar siempre con deuda. Sí. Ya que no tenemos plata para poder... Pero, justamente, ahí es donde tenés que ver cuáles son tus otras alternativas. Cómo financiar eso sin ponerle más presión de largo plazo al país. ¿Qué alternativas pudieran ser, Luis? Ya vamos, por un lado, esto de la revisión de las exenciones fiscales, ahí son 873 millones. Creo que no es de quitar todas las exenciones fiscales, seguramente hay algunas exenciones que son importantes para pequeñas empresas, para algunas industrias que se quieran apostar, pero ya ahí te da una fuerte magnitud de que hay ingresos que se pueden obtener. Y otras importantes medidas son como las que mencionaba César, en términos de tributos progresivos, tributos donde se paguen más quienes tienen más. Por ejemplo, un tributo de un 1% a la riqueza personal de los patrimonios mayores de 5 millones de dólares, no sé si vos, pero yo no tengo 5 millones de dólares. Y por eso le preguntaba incluso a César, y te lo pregunto a ti también, porque el millonario obviamente tiene que
sacar el dinero de alguna u otra forma. Digamos que lo hace a través de sus empresas, que tienen productos de consumo masivo, como por ejemplo la leche, digamos, X marca, generan millonarias cantidades, le ponen el impuesto, pero esta persona, el dueño, va a tener que bajar hasta el consumidor final para que pueda él, de una u otra forma, pagar ese impuesto. Entonces, al final, eso es una... o me equivoco. No necesariamente si se formulan bien los impuestos. O sea, si se formula bien la técnica tributaria. Porque, a ver, si le grabás directamente los ingresos de la empresa, puede que sea más fácil hacer este proceso. Pero cuando estás hablando de riquezas personales, o por ejemplo los movimientos que hay a paraísos fiscales, cuando podés grabar, entonces es mucho más difícil para una persona millonaria hacer ese tipo de bajar o de bajar esa contribución hacia el consumidor final, porque no es sobre de tu empresa. Generalmente, a ver, estas personas, estamos hablando por ejemplo de gente que tiene patrimonios de mayores de 5 millones de dólares. Entonces no es el dueño de una empresita. Pero no creo, Luis, que alguien que tenga esa cantidad de dinero también va a querer pagar más. Entonces, si, no sé, perdón que emite incluso opinión con respecto a eso, pero si yo estuviera en esa posición, yo tendría que sacarlo de una otra forma. No me gustaría que lo sacaran de mi plata, por ejemplo. Entonces tendría que escalarlo siempre a la que me genera ese dinero. Entonces al final, pues el consumidor final siempre paga los platos rotos. A ver, es que aquí, cuando hablamos de presupuestos y de política fiscal, es donde nos damos cuenta y salen las tripas. O sea, le salen, porque hay veces, las discusiones a veces se ponen bien bonitas, bien políticamente correctas, pero cuando hablamos de presupuestos públicos es donde salen las tripas, tanto de cómo funcionan los gobiernos, porque vemos las prioridades de los gobiernos, pero además de los diferentes grupos sociales, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos, donde hay intereses enfrentados. Y cuando hay intereses enfrentados, los gobiernos no tienen una posición neutra. ¿Sí? No deberían de tener una posición neutra. Y de hecho no la tienen. Cualquier medida que tome un gobierno, cualquier decisión que tome un gobierno, siempre está a favor de algún grupo social. ¿Sí? Y no necesariamente porque esté en contra de un grupo está a favor del otro. ¿Sí? Eso es bien importante también. La configuración de los grupos sociales es bien compleja. Entonces, en esa dinámica de intereses que se gestan en la sociedad, un paso importante debería de ser generar acuerdos fiscales. Y cuando estamos hablando de acuerdos fiscales, no estamos hablando solamente que diputados y se pongan de acuerdo. No. Cuando estamos hablando de acuerdos fiscales, estamos hablando de la capacidad de los gobiernos, las municipalidades, diferentes instituciones públicas, comunidades, ciudadanía organizada, integrar a otros en una discusión pública, transparente, de cuáles deberían de ser las prioridades de los gobiernos, cuáles deberían de ser los destinos de los fondos públicos. Y por lo tanto, en esa misma dinámica, decir, bueno, si este es el país que queremos construir, y esto nos va a costar ese país que queremos construir, ¿de dónde van a salir los ingresos? ¿Y no crees que el planteamiento que tú estás haciendo es un poco ideal, en el sentido que, pues, yo no lo he visto en gobiernos anteriores? Es decir, ¿crees que se pueda dar en este gobierno o en otro que venga? De hecho, hubo un intento ¿Qué pasó? Y terminó que fue cuando se intentó hacer el Consejo Económico Social. Bueno, primero, luego de los acuerdos de paz, pero eso no fue muy fructífero. Luego, en la época de Mauricio Funes, también se intentó hacer uno. Y justamente el tema fiscal fue el que terminó rompiendo esa mesa, dividiendo esa mesa. Aquí entonces es donde decía, los gobiernos no juegan un papel neutro. ¿Sí? Si el 60% de los impuestos que se están cobrando ahorita, con presupuesto 2022, provienen de bienes y servicios, y esos son impuestos que cargan más a los que menos tienen, esa decisión ya es una decisión del gobierno. Y esa decisión está beneficiando unos intereses y afectando otros. ¿Sí? O sea, ya 2022. El hecho de no tomar esa otra decisión de cobrarle más impuestos a quienes más tienen, eso significa también
una decisión de no tocar unos intereses, entonces de beneficiar unos intereses, y seguir en la misma dinámica que se ha venido teniendo, porque todos los gobiernos han tenido esta misma dinámica. Sí. Entonces, tanto el mantener la estructura tributaria actual significa mantener una dinámica de intereses donde se están beneficiando determinados grupos y afectando a otros, y el hecho de no tomar ese tipo de decisiones, de cobrarle más impuestos a quienes más tienen, también es una decisión de beneficiar a un grupo y afectar a otros, porque en esto es un juego de suma cero al final de cuentas. ¿Y qué capacidades entonces tendría una persona con un patrimonio mayor a $5 millones si un impuesto está muy bien formulado? Cada vez se pueden cerrar mejor la brecha. Un ejemplo bien interesante de políticas tributarias está siendo lo que está pasando en Colombia, por ejemplo. El recién ministro de Hacienda, Ocampo, ha presentado una propuesta de reforma tributaria en ese sentido. Y se están generando discusiones bien interesantes ahí, que me parece que va a ser, o puede llegar a ser, un ejemplo de cómo, de repente, poner impuestos a los más ricos no necesariamente significa que esos impuestos se trasladan directamente a la ciudadanía. Eso no pasa siempre, no es un mecanismo automático. Creo que ese es un mito también que se ha generado. Los impuestos no son malos, ni la deuda es mala per se, ni los impuestos son malos per se. La cosa es cómo se utilizan esos impuestos, cómo se gastan y también cómo se cobra. A quién se cobra, a quién se le cobra más, a quién se le cobra menos, cómo se cobra y qué mecanismos existen para que esa distribución de los ingresos también te permita generar una distribución más justa. Porque sabemos que hay una desigualdad en general en la distribución de los ingresos y el papel del Estado a través de los impuestos tiene un papel bien importante en esa redistribución. Perfecto, Luis. Gracias por su opinión. Vamos a otra pequeña pausa comercial, pero... Luis, ¿ya sabe usted qué es un mezcal? ¿Qué es mezcal? ¿Sí? Sí, es sábado. Bueno, en la Guanacopedia, César está por ahí, usted todavía, ¿ya sabe qué es mezcal o ya ha probado el mezcal? Claro, sí. ¿Le gusta o no le gusta? Muy bien. Perfecto. Sí, pero me gusta más la semita. ¿Le gusta más? La semita. Mi producto favorito. Ok, perfecto. Hoy en la Guanacopedia tenemos la palabra mezcal. No se pierda esta cápsula y luego regresamos con más de En Directo por ITV. En la Guanacopedia de hoy hablaremos de la palabra mezcal, del náhuatl mezclali, palabra compuesta por melt, que significa maguey, y tlali, que significa cocido. Se refiere al destilado que se obtiene del maguey. El término mezcal tiene 3 acepciones en la actualidad. En su sentido primogenio se refiere al alimento obtenido de la cocción del tallo y de la base de las hojas de esta planta. Es un nombre común de algunas especies de maguey o agave en México. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington.
Para más información, puedes contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Si usted se quiere enterar de primera mano de todo lo que ocurre acá en nuestro país, hágase parte de la comunidad de ITV, buscándonos en YouTube, en Twitter, Facebook, como ITV El Salvador, hasta en TikTok estamos. Bien, ya para finalizar, según la implementación de los planes para poder tener un mejor clima de inversión sobre la seguridad, el actual régimen de excepción y las medidas que están tomando para poder controlar la delincuencia y los resultados que según el gobierno está dando, que es de manera positiva. Sobre el clima de inversión, así ya en breves palabras, Luis, ¿cómo tú miras este factor? A ver, habrá que ver resultados, o sea, porque no hay datos, más allá de cuántas capturas hay. Es muy difícil evaluar cuando no tenés información. Lo que podemos saber en términos más o menos fiscales, o con números más o menos concretos, es que hasta agosto de 2022 en el presupuesto se ha creado una nueva línea presupuestaria que se llama Programa Especial de Combate a Terroristas, que tiene asignados 76.7 millones de dólares, de los cuales 27 millones de dólares son para transferencias a privados, al sector privado, y 27 millones de dólares son servicios generales y arrendamientos. Y que esta línea presupuestaria, según lo que se ha aprobado en el marco del régimen de excepción, no pasa por todos los controles de la LACAP, ni de transparencia, etc. Entonces son 76 millones de dólares que el gobierno tiene a disposición en el marco del régimen de excepción y que se pueden ejecutar sin mayor control. ¿Hay una mejor situación de seguridad en el país y esto trae inversión según el gobierno? César, ¿qué opina usted al respecto? ¿Será que hoy hay un buen clima para que las empresas puedan venir a invertir en nuestro país? Bueno, yo lo que creo es que la inversión extranjera sigue siendo muy baja en el país. Ya tenemos un año de entrada en vigencia de la ley Bitcoin. Ya sabemos que aquí el Bitcoin prácticamente no existe, no hay precio, no es unidad de cuenta, no hay salario, ni siquiera el del ministro de Hacienda, y no tiene las funciones del dinero. Pero se prometió inversión extranjera y con lo de la seguridad. El año pasado nosotros fuimos el único país de América Central, incluyendo Panamá y Dominicana, que tuvo una inversión extranjera negativa en el último trimestre del año. Ya estaba en vigencia el Bitcoin. Y se suponía que veníamos teniendo beneficios o mejoría en el tema de la seguridad pública. Porque el gobierno está diciendo desde el 20 que ha mejorado, no solo con la ley de emergencia, con el estado de excepción. Tuvimos salida de capital. Lo que sacaron las empresas por su ganancia superó la entrada de inversión nueva, fue negativo. Este año, hasta junio, va en menos 88.4 millones. Es decir, sale más dinero de repatriación de las empresas extranjeras que la inversión nueva, menos 88.44. Eso está negativo. Y estamos hasta junio. El estado de excepción ya había comenzado en marzo y el Bitcoin ya tiene más de un año. El año pasado tuvimos una inversión extranjera. Siempre somos los últimos en Centroamérica, eso no es nuevo. Desde el 2006 Nicaragua nos supera. Pero el año pasado fue más dramático. Recibimos 313 millones de dólares de inversión extranjera. Honduras 344. Nicaragua, con todos los problemas que tiene y los acosos, 1.206 millones. 1.206.
Costa Rica 3.110 y Guatemala 3.331. Guatemala el 40%, Costa Rica el 37,5%, Nicaragua casi el 15%, Honduras el 4% y nosotros el 3.8%. Esto tiene una explicación que no la podemos hacer ahora, pero lo que voy es a que no ha mejorado el clima de inversión extranjera, ni con el Bitcoin, ni con este tema de la supuesta mejoría, digo yo supuesta mejoría en el tema de seguridad, y lo pongo entre comillas, porque aquí no ha cesado el problema de la delincuencia. Todavía hay delincuencia que no es pequeña, hay extorsiones, hay muchas cosas, pero también ahora tenemos otro peligro, que es el propio Estado. La gente le tiene miedo a la policía, le tiene miedo al Estado. Ahora la represión viene desde el aparato estatal. Tenemos dos problemas, el de la pandilla y el del gobierno, porque tenemos un montón de gente presa, y nosotros conocemos gente presa, que no tiene nada que ver con delincuencia. Porque aquí la evidencia es que el Estado fue el que negoció con los pandilleros y está metiendo preso a cualquiera. Entonces, pero eso también pasó según información de lo que salió a la luz pública, también en los gobiernos anteriores. Se presume que también se negoció con estos grupos, César. Sí, es probable. Mauricio Funes ha dicho que no, que su gobierno propició un diálogo donde se metió el Vaticano, ahí apareció el nuncio apostólico en la televisión, etc. Pero a lo que voy es a que tenemos una represión que viene del Estado sumada a la otra, porque aquí hay una violencia estatal contra la prensa, contra opositores, contra muchísima gente que no tiene nada que ver con el tema de la delincuencia. El hijo de la señora que nos ayuda en la casa está preso, yo lo conozco. Un niño que no tiene nada que ver, en absoluto, nada que ver con delincuencia. Entonces, y tenemos una violación al Estado de Derecho. En ese marco, ¿qué inversión extranjera va a venir? El índice ENVI, que mide el riesgo país, no es solo económico, no es solo el tema de la deuda, del crecimiento económico, del déficit fiscal, de la tendencia del déficit, etcétera. Todo eso entra. También está el tema de la corrupción pública y también está el Estado de Derecho, que aquí no existe. Aquí tenemos un fiscal ilegal. El fiscal de la República fue elegido ilegalmente. Los 5 magistrados de la Corte fueron elegidos ilegalmente. Y los diputados han caído en ilícito con esas 2 elecciones. Y también se modificó la ley de carrera judicial ilegalmente, porque llegó una propuesta de CAPRE y tiene que ser del órgano judicial. Y la elección del 30% de los jueces fue ilegal porque la propuesta no llegó del Consejo Nacional de la Judicatura, donde está el Ministerio Público, un abogado de la UE, de una universidad privada y de los gremios. Tenemos una ilegalidad enorme a nivel del Estado. En ese contexto viene la ley Bitcoin, que no es más que adoptar un activo digital para especulación. No se abre paso en la economía, ha endeudado al Estado porque lo regaló con deuda. Entonces, es muy difícil que venga una inversión extranjera. Aquí no tenemos estabilidad. Tenemos un gobierno fuerte, pero que no garantiza estabilidad política en el país. Yo creo que ni soñar con eso. Ya se está dificultando hasta la venta de bonos. Entonces, es muy complicado. Por cierto, para cerrar, yo quería decir que los ingresos fiscales, ya José Luis adelantó algo, llevan una tendencia ya negativa. La recaudación de agosto fue de 502 millones. Fue menor que la de julio, 515. Y la de septiembre, 474. La menor del año. 474 millones. Y la del IVA, 232, la menor del año. O sea que tenemos una tendencia como a una economía que está en proceso de contracción. Porque para que caigan los ingresos, no que caigan, sino que la recaudación sea menor, la explicación tiene que estar en que el movimiento económico es menor. Porque esa es una recaudación fundamentalmente centrada en el IVA, ¿verdad? Porque la renta se paga sobre todo en abril, también se sigue pagando, pero está centrada más en el IVA y los impuestos al consumo, el resto de impuestos al consumo. Entonces, la economía está perdiendo dinamismo. También eso no abona al crecimiento económico. Gracias. De hecho, se está calculando una tasa de crecimiento de 2,2 para el año que viene en el presupuesto, y el Fondo Monetario acaba de decir que es 1,7 el año que viene, y es la más chiquita de toda la región. Bien, ese
Esos eran los comentarios que yo quería hacer. Perfecto. César, le agradezco su participación y por haber atendido el llamado que producción le hizo para que pudiera estar en este programa. Gracias, César. Espero que no sea la primera ni la última para poder acompañarnos. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente. Un saludo a ustedes y a José Luis. Buenas noches, César. Igual que tú, Luis, gracias por estar acá y poder emitir tus criterios sobre los temas que hemos estado conversando el día de ahora. ¿Tienes algo tú para finalizar? No, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a César. Un saludo a los amigos, amigas que han estado viendo el programa. Que estos temas a veces tienden a ser como muy enredados, mucho de números, pero que al final de cuentas son nuestra cotidianidad. En la escuela, es la clínica, la unidad de salud, en la calle. Entonces, estos temas al final de cuentas sí los sentimos y sí atraviesan en nuestra realidad y que por eso es importante que los discutamos. Perfecto, Luis. ¿Alguna vez usted ha echado un tour con su familia, con amigos a la Laguna de Alegría? Ah, sí, caminando. ¿En serio? Sí, bonito. Perfecto. Hoy en la cápsula de Destinos SB tenemos Alegría, la Laguna de Alegría, y también tenemos en directo Qatar 2022. Así que los dejo con ello. Gracias por haber estado pegado a la señal de ITV a través de este programa en directo. Nos vemos y escuchamos el próximo sábado a partir de las 7 de la noche. Y no se olvide ser parte de la comunidad de ITV. Búsquenos en Facebook, Twitter, TikTok como ITV El Salvador. Ahí nos va a encontrar y usted se va a enterar de todo lo que está ocurriendo acá en nuestro país. Gracias, bendiciones, buenas noches. Destinos SB. Laguna de la Alegría en Usulután. Esta laguna, conocida como la Esmeralda de América, de aguas verdosas debido a su alto contenido de azufre y un clima agradable de montaña, es una opción turística en el oriente de El Salvador para los amantes de la naturaleza y de la aventura. Puedes dar un paseo caminando alrededor de esta y apreciar los encantos que rodean sus aguas. Además, muchas personas prefieren darse un chapuzón y cubrirse de azufre por considerarse medicinales. Nueva edición de la fiesta mundialista, Qatar 2022. La FIFA distribuirá $209 millones entre los clubes que liberen a sus internacionales para el Mundial 2022 de Qatar. La misma suma que hace 4 años en Rusia, indicó este martes la instancia. Cada formación recibirá $10 millones aproximadamente por cada día que sus jugadores estén bajo la disciplina de su selección nacional durante la Copa Mundial FIFA, que se inaugura el próximo 20 de noviembre. La FIFA habría puesto en marcha este sistema en el Mundial 2010 de Sudáfrica, tras acuerdo con la potente Asociación Europea de Clubes, cuyos adherentes suministran una parte importante de los participantes en la competencia internacional. En el Mundial 2018, 416 clubes de 63 federaciones nacionales se repartieron el mismo monto.